esta parte de la plática nos vamos a centrar en los famosos coronamitos, es decir, todo lo que se ha propuesto para manejo del COVID y que en realidad se ha visto que es más malo que bueno. Y por supuesto, cómo no empezar con esas famosas declaraciones desafortunadas que hizo el presidente de Estados Unidos al sugerir que los desinfectantes podían inyectarse o podían tomarse. Después de todo, partía de una lógica muy básica, en donde si las superficies se desinfectan con cloro, pues igual si yo me tomo 1 litro de cloro, me voy a desinfectar por dentro, ¿no? Es casi como si yo me tomo 1 litro de tequila, es para curar mis heridas por dentro. Aunque parecía irrisorio, aunque en realidad pudiéramos pensar que esto no iba a tener ningún eco, la realidad es que muchas organizaciones tuvieron que salir a desmentir o a corregir las declaraciones del presidente, incluida la empresa Lysol como tal, hizo una declaración donde decía que sus productos no estaban recomendados ni para consumirse, ni para inyectarse, ni para utilizarse en el ser humano como algún medicamento. El mismo Trump posteriormente fue, supongo que, obligado a aclarar sus declaraciones porque ni siquiera se retractó. Simplemente dijo que era obvio y era entendible que era sarcástico. La realidad es que no era tan obvio. Tanto fue así que tras las declaraciones comenzaron a aumentar los envenenamientos con cloro en Estados Unidos. Michigan, Maryland tuvieron que presentar ciertas publicaciones donde decía todos estos son los casos de intoxicación que se han atendido posterior a las declaraciones de nuestro presidente. Y pues bueno, en realidad solamente se destapó una de las intoxicaciones más comunes. De por sí los productos del hogar, los productos de limpieza, representan la segunda causa en intoxicaciones en general, tan solo después de medicamentos para buscar atención médica. Y en el caso de los niños son la primera causa de intoxicaciones accidentales, sobre todo en menores de 2 años. Desde que llega COVID-19, pues en realidad las intoxicaciones crecen hasta en un 64% y se vuelven prácticamente las más comunes en el hogar. ¿Esto por qué? Pues prácticamente todos tenemos en casa un montón de botellas de cloro, gel, spray, parte de esta necesidad de sentirnos seguros, de esta protección que buscamos, pues nos hace recurrir a todos estos productos, a tenerlos en casa, y quienes tienen niños en el hogar, pues no siempre tienen a lo mejor el cuidado para mantenerlos lejos de ellos. Entonces, pues finalmente esta crisis se vuelve todavía mayor. El problema no viene solo de ingerirlos o de aplicarlos, sino también de mezclarlos. Les decía, en nuestra búsqueda por tener una asepsia, una antisepsia, por garantizar que las superficies con las que tenemos contacto estén completamente limpias, mezclamos una serie de productos sin conocer en realidad cuál es la fórmula de cada uno de ellos y tenemos como resultado pues varias sustancias que son más tóxicas que benéficas. Esto lo vimos cuando se empezó a combinar el cloro con el vinagre. La combinación más recurrida fue la de cloro con el alcohol gel, porque pues por separado es lo que más se utiliza, ¿no? El cloro para limpiar las superficies en el hogar y el alcohol gel que constantemente estamos utilizando en el trabajo, en la casa. Mezclarlas produce cloroformo, que es un químico altamente tóxico. Para limpiar en los hogares, mezclar cloro con amoníaco o mezclar vinagre con peróxido de hidrógeno. Fueron muchos los casos de los pacientes que llegaron al servicio de urgencias con manifestaciones respiratorias asociadas a una irritación severa. En general, estos productos lo que nos dan es un cuadro de intoxicación por cáusticos. Es decir, todos estos elementos de limpieza que tenemos en casa tienen un pH. Ese pH va a hacer que se clasifiquen en ácidos o en álcalis, y es lo que nos va a dar una guía para saber el tipo de daño que producen y también va a depender del contacto que se tenga con ellos. Son ácidos si el pH es menor de 3 y son álcalis si el pH es mayor de 12. Con esto vamos a tener una pauta para tener el mecanismo histológico de la lesión. Por ejemplo, aquí tenemos los álcalis, los compuestos más comunes o que podemos tener en casa. En casa pues, tenemos sosa, tenemos lejía, aquí hay algunas marcas comerciales, Pinol, Pato Purifit, Glade, Maestro Limpio. Estos son algunos productos de limpieza que contienen hidróxido de sodio, es decir, tienen un pH de 13, por lo tanto son álcalis. Windex también, que es muy conocido para limpiar cristales, para limpiar joyería, este tiene hidróxido de amonio.
Y pues por supuesto el más famoso de todos, el cloro, que es el hipoclorito de sodio y tiene un pH de 11. En el otro extremo, los ácidos, los que tienen un pH menor de 3, pues tenemos al ácido clorhídrico con un pH de 1.1, que encontramos en productos como Harpic, por ejemplo, Sultano, Sultana y el Evomax, y el ácido oxálico con un pH de 2.8. Todos estos, les digo, desinfectantes, blanqueadores, todos estos son ejemplos de productos que utilizamos para limpiar y que ahorita en plena contingencia se han vuelto de primer uso. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos contacto con estos productos? Bueno, si tenemos un contacto ya sea a nivel cutáneo, gastrointestinal por ingesta, respiratorio al hacer alguna combinación e inhalarlo, o una exposición ocular de manera accidental, vamos a tener una lesión tisular. La gravedad de esa lesión va a estar determinada por el pH que tenga ese producto. La concentración del producto, la presentación, la cantidad y también el tiempo de contacto. Todo eso va a determinar qué tan grave va a ser el resultado. Y también de la famosa TAR. ¿Qué es la TAR? Es la reserva ácida alcalina titulable, es decir, es la cantidad de sustancia que nosotros tenemos en jugo gástrico, que puede ser el alimento, que puede ser cierto tejido, y que se necesita para neutralizar el efecto cáustico del ácido o del álcali. Es decir, para llevarlo de un pH que me va a hacer más daño a uno más cercano a la neutralidad. En palabras más sencillas, no es lo mismo, a lo mejor el TAR que yo tengo, si tengo un estómago completamente vacío, así hay presencia de alimento en el estómago. Eso también va a depender del daño tisular que se produzca al ingerir estas sustancias. Si tenemos los álcalis, el daño lo vamos a tener cuando el producto tenga un valor de pH mayor a 11. Después de que se tenga la exposición, el álcali se va a disociar y va a liberar el anión hidroxilo. Este va a reaccionar con los tejidos y va a producir lesiones que se van a extender en profundidad. Es decir, el patrón en los álcalis es necrosis liquefactiva y se va a caracterizar por una disolución proteica, saponificación y emulsificación. Por lo tanto, las lesiones que nos produzca un álcali se van a observar principalmente en boca, en faringe y en esófago. Los ácidos, por su parte, nos van a provocar un daño cuando el valor del pH esté por debajo de 3. Cuando se tiene contacto con el ácido, se va a disociar, se va a liberar el catión hidrógeno, que es el responsable de reaccionar con los tejidos, y va a producir escaras. Estas escaras se van a extender hacia la periferia y esta va a tener un patrón de necrosis coagulativa. Por lo tanto, se va a tener una escara que va a tender a autolimitarse. Esta escara se acompaña de edema, de eritema y de necrosis. Los álcalis entonces nos van a dar lesiones en extensión más que en profundidad, a diferencia del álcali. Por lo tanto, estas lesiones pueden llegar hasta estómago y se incrementa el riesgo de perforación. En este esquema vemos la diferencia entre una lesión penetrante por un álcalis, que decíamos que el problema es lo profundo que puede hacer, y una lesión por un ácido, que es coagulativo y que es en extensión, es decir, con la formación de una escara. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que en realidad el daño más severo al tejido lo van a provocar los álcalis. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico? Una vez que llega con nosotros un paciente que ingirió alguno de estos productos de limpieza, y lo primero que tengo que hacer es saber cuál es el producto. Es decir, saber cuál es el pH. El que yo sepa cuál es el pH de este producto me va a ayudar a saber qué es lo que yo puedo esperar en cuanto a la clínica. Si el paciente ingirió un cáustico con un pH ya sea menor a 3 o superior a 11, a pesar de que esté asintomático, yo tengo que hacer una adecuada evaluación inicial, porque muchas veces no vamos a tener lesiones evidentes en la boca, en los labios, en la lengua, sino que al momento de dar el trago, este producto hace contacto directamente ya con el esófago. Por eso pudiera pensarse que no existe ningún daño. Pero les digo, si el pH está entre 3, menor de 3 y 11, siempre se está obligado a hacer un adecuado abordaje. La endoscopía va a ser el método diagnóstico de excelencia. Con la endoscopía nosotros vamos a poder ubicar dónde está la lesión y además tratar la lesión ya sea en el esófago o a nivel gástrico.
El periodo ideal en el que se debe de realizar esta endoscopía son entre las primeras 6 a 12 horas posteriores al momento de la exposición. Sin embargo, yo la puedo hacer hasta 36 horas después de que se dio la exposición. ¿Por qué no hacerla antes de esas 6 horas? Porque el daño probablemente todavía no está bien establecido. Entonces, si nosotros hacemos la endoscopía inmediatamente después de la ingesta, podemos tener un falso negativo y podemos creer que efectivamente no hubo ningún daño. Si es entre las 36 horas y 2 semanas desde la exposición, pues el tejido se puede encontrar friable, por lo que el riesgo de perforación va a ser más elevado. Y la evaluación de la lesión se va a reportar según una escala, una clasificación que es la de Sargar. En este tenemos ese tipo de grados, que va desde el grado 0 hasta el grado 3B, los hallazgos que se reportan en cada uno de ellos, y va muy de la mano con el pronóstico, qué es lo que podemos esperar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una lesión 2B, ya tenemos más del 50% de riesgo de estenosis, que es una de las principales complicaciones después de la ingesta de un cáustico. Si hablamos de un 3B, pues prácticamente tenemos un 100% de estenosis, y si hablamos de una 3B, pues la morbimortalidad va más allá del 65%. Esta clasificación nos va a ayudar a normar la conducta o a saber cuál es el tratamiento que nosotros le podemos ofrecer al paciente. Este es un ejemplo de las imágenes que se reportan en la endoscopía según el tipo de lesión, e insisto, no porque en boca, en labios, aparentemente no tengamos ningún tipo de daño, quiere decir que en esófago no lo vamos a encontrar. El pH del producto es lo que nos va a guiar para hacer el abordaje completo. Si el pH está entre 4 y 10, o sea, tiene más de 4 y tiene menos del 11 que marca el álcali, si no fue mucha la concentración, si fue poca cantidad, en realidad el riesgo de mayor efectos o de mayores complicaciones va a ser mínimo. Igual si nosotros tenemos a este paciente en observación después de 4 a 6 horas y está completamente asintomático, puede tolerar la vía oral, ellos sí pueden ser egresados para continuar vigilancia en domicilio, porque el riesgo en realidad de la lesión es mínimo. Los pacientes que son sintomáticos o que sí tienen un riesgo de mayor deterioro, pues sí van a necesitar un abordaje inmediato, y lo primero que le tenemos que garantizar es una vía aérea permeable, ¿ok? Hablando de ingesta, también es importante aquí aclarar que la inducción de vómito, el lavado gástrico y el uso de carbón activado son medidas completamente contraindicadas. En un paciente que llegue con nosotros porque le dio un trago al cloro y nosotros vemos que este cloro tiene un pH de riesgo, no debemos de hacer ninguna de estas acciones porque entonces vamos a dañar todavía más la mucosa. El tratamiento, les decía, va muy de la mano con el grado de la clasificación de Sargar. Si tenemos un grado 0, no requiere ni siquiera hospitalización. Básicamente es esta vigilancia que les mencionaba de las primeras 4 o 6 horas y listo. Si es un grado 1, se puede mandar a casa, se le da una dieta blanda, se le recomienda que no tenga irritantes y se le da analgésico. Si ya es un grado 2A, son pacientes que ya necesitan internarse para una vigilancia hospitalaria, analgesia, antiemético, hay que dar inhibidor de bomba de protones o inhibidor H2, y antibióticos solo si tenemos una evidencia clara de una infección agregada. De lo contrario, no es necesario dar antibiótico profiláctico. En el grado 2B, además del ayuno, damos alimentación por una gastrostomía, son pacientes que ya requieren de nutrición parenteral, si tienen una lesión gástrica sobre todo, y solo en este caso es donde se recomienda el uso de metilprednisolona. Aquí retomo un poquito de lo que les comentaba al inicio de la plática. Estamos muy acostumbrados a que todo lo que tiene que ver con inflamación lo tratamos con esteroides, ¿no? Y lo mismo nos pasa en el caso de las intoxicaciones por cáustico. A veces creemos o está muy extendida la idea de que el esteroide es el tratamiento de primera línea, cuando en realidad no ofrece ningún beneficio superior en las lesiones que están por arriba de un grado 2B y muchas veces sí favorecen más precisamente los efectos, los cuadros infecciosos. Si ya hablamos de un grado 3A, 3B, pues por supuesto que ya es un paciente grave que requiere de monitoreo hemodinámico. Muchas veces el manejo ya es completamente quirúrgico y además es de urgencia. Estancia en UCI, analgésicos, antieméticos. Aquí ya no sirve de nada el uso de esteroides, porque entonces lo que vamos a tener más que nada es el efecto negativo, pero ya se justifica como tal el uso de antibiótico por la profundidad de las lesiones. En este aspecto sí. Estados Unidos no fue el único que siguió las recomendaciones de su presidente.
En México también se vieron varios casos de ingesta de estos productos y pues en México los casos que más se reportaron fueron en relación al alcohol gel. Se bebieron el desinfectante de manos que tiene distintos tipos de alcoholes, o sea, tiene etanol, sí, pero también puede contener metanol, etilenglicol, isopropanol, que son distintos alcoholes que tienen sus propios efectos tóxicos. Los alcoholes en general son otro grupo diferente a lo que acabamos de ver de los cáusticos, ¿no? Pertenecen también o se encuentran dentro de todos estos productos de limpieza, pero estos se caracterizan porque lo que tienen es un grupo hidroxilo que se une a un átomo de carbono saturado. ¿Qué tienen en común todos los alcoholes? Que van a producir 3 etapas consecutivas, igual que el etanol, que es a lo mejor con el que tenemos un poquito más de relación. Embriaguez, acidosis metabólica y daño a órgano blanco. Todos los alcoholes nos van a producir exactamente lo mismo. Estos alcoholes que les digo, puede ser el etanol, propilenglicol, isopropanol, metanol, se encuentran prácticamente en una gran cantidad de productos de uso común. Desinfectantes y antisépticos van a tener siempre algún tipo de alcohol. También lo tienen algunos productos de la industria cosmética, de la industria farmacéutica, y bueno, si hablamos a lo mejor de nombres comerciales de productos que ahorita estamos utilizando mucho, pues por supuesto el famoso Lysol, que tiene etanol y que tiene isopropanol, y el alcohol gel que utilizamos para las manos, que igual tiene etanol y que tiene isopropanol. El Listerine que utilizamos también para enjuague bucal, pues tiene etanol también. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico en un paciente que ingirió este tipo de productos? Pues lo primero va a ser el interrogatorio, o sea, definitivamente se va a basar en una adecuada historia clínica y en los hallazgos que nosotros encontremos en la exploración física. Difícilmente vamos a encontrar lesiones como tal en la boca, en la mucosa, en los labios, porque el alcohol no funciona de esta manera, es decir, no tiene el daño tisular que provocan los cáusticos, por ejemplo. Aunque en la literatura algunos se propone la determinación de concentraciones séricas, la realidad es que para nosotros no es un recurso disponible, así que no forma parte de los métodos de diagnóstico. Es muy importante tener bien presente que los alcoholes, todos los alcoholes, o sea, todos los alcoholes, son osmóticamente activos, por lo que van a elevarnos la osmolaridad sérica conforme se van absorbiendo. Posteriormente se van biotransformando y esa osmolaridad comienza a disminuir hasta que alcanza una osmolaridad normal. Pero en forma paralela y como consecuencia de esa biotransformación y degradación del alcohol, lo que empiezan a aumentar son los ácidos orgánicos, es decir, vamos a tener una acidosis metabólica. Cuando nosotros tenemos a un paciente entonces que consumió cualquier tipo de alcohol, inicialmente va a tener alteraciones en la osmolaridad. Y ya una vez que esto se absorbió, lo que vamos a tener es una acidosis metabólica. Entonces debemos de buscar perfectamente bien estos dos hallazgos para saber en qué momento de la intoxicación nos encontramos, ya que de eso va a depender el tratamiento que nosotros le podemos ofrecer a este tipo de pacientes. Los alcoholes causan sedación, les decía, así como el etanol, por lo que en el tratamiento el manejo inicial se va a orientar a la protección de la vía aérea. Siempre debemos garantizar que tenemos reflejos protectores. Hay que empezar con una reposición de líquidos, de los electrolitos perdidos, ya sea por el vómito, por el incremento de la uresis. Hay que iniciar la corrección de este desequilibrio ácido-base. Por la velocidad de absorción, que en realidad es muy rápida, igual que en el caso de los cáusticos, en el caso de los alcoholes no se recomienda tampoco ni el lavado gástrico ni el uso de carbón activado, ¿ok? Entonces aquí tampoco son una opción terapéutica. Y dependiendo del estado de gravedad del paciente, pues la realidad es que muchos de ellos llegan a requerir hemodiálisis para poder hacer esta corrección. Es decir, es una acidosis metabólica que no va a responder a líquidos, que no va a responder a bicarbonato y que va a requerir del uso de hemodiálisis para poder tener un manejo ideal. Dentro de un tercer grupo, digamos, de esos productos de limpieza, pues tenemos a los que se engloban en los esterilizantes y los desinfectantes. Los desinfectantes son las sustancias que están destinadas a reducir los gérmenes hasta un nivel que se considera seguro para la salud. El esterilizante, por su parte, son aquellos productos en donde se eliminan esporas y que se aplican sobre superficies. Estos productos en concentraciones elevadas, al igual que los que mencionábamos en un inicio, van a tener un efecto cáustico. En la mayoría de los casos, como nosotros estamos acostumbrados a aplicarlos sobre superficies, el efecto tóxico que vamos a tener va a ser principalmente irritante.
a menos de que se ingiera, podemos presentar efectos o síntomas sistémicos que van a coincidir con una intoxicación por cáusticos. Y bueno, igual si lo dejamos en contacto permanente con la piel, como ha sucedido con algunos pacientes que utilizan cantidades exageradas de desinfectantes o de esterilizantes en las manos, pues finalmente lo que nos da es una dermatitis por contacto. Esto sobre todo si la dilución no es la adecuada o si lo hacemos en pacientes con una piel especialmente susceptible o como puede ser también en los recién nacidos. Ejemplos de estos productos, pues bueno, tenemos como les mencionaba los que pertenecen a la familia de los alcoholes, el Windex, Lysol, Listerine, perfumes, el alcohol gel, el famoso Mr. Músculo, que pues tiene todos estos componentes y que los que nos va a dar es esta irritación si es solo a nivel local, el estado de embriaguez que da todos los alcoholes y por supuesto el deterioro neurológico. El grupo de los aldehídos, en donde entra el famoso fabuloso, otros productos que se utilizan para limpieza de pisos, y pues que igual a nivel local es irritante, si se ingiere o si se inhala, pues igual nos lleva a un deterioro neurológico, a la acidosis metabólica y al famoso efecto cáustico. Y el grupo de los clorados, en donde entra pues el cloro como el cloralex, que igual existen dos tipos, los clorados, donde entra el clorito, o los cloratos, que es la clorexidina, que también estamos muy acostumbrados a utilizar a nivel hospitalario. Y pues que igual nos van a llevar a irritación local, a falla renal, a falla hepática, a metemoglobinemia y también a efectos cáusticos. Y dentro de este grupo es donde se encuentra el siguiente tema a tratar, que es el famoso dióxido de cloro. Y yo creo que igual ya todos han escuchado sobre el uso de dióxido de cloro. Hay grupos que lo defienden, por supuesto, todos los demás que presentamos evidencia de por qué no debe de utilizarse. Pero pues bueno, ha ocupado los reflectores en torno al COVID desde hace mucho tiempo. ¿Qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es un gas de color amarillo, amarillo rojizo, y se utiliza como blanqueador en la fabricación de papel, en las plantas como parte del tratamiento del agua y en un proceso de descontaminación de construcciones. Cuando reacciona con agua, genera iones cloritos, que son diferentes al hipoclorito, porque a veces se confunde con el cloro, o sea, se llega a decir que es igual a consumir lejía. No, no son iguales, son similares, pero en este caso hablamos de clorito. Lo que sí es cierto es que ambas son reactivas, por lo cual sí efectivamente tienen capacidad de eliminar bacterias y otros microorganismos, pero en un medio acuoso. Nunca jamás se ha mostrado evidencia de que pueda hacer lo mismo en el cuerpo. Se ha utilizado así como desinfectante en bajas concentraciones, pero para potabilizar el agua y en algunos ensayos clínicos como parte de antisépticos bucales. ¿Cuál es el origen? El dióxido de cloro viene prácticamente de la famosa solución mineral milagrosa. Esta solución tiene su historia, se utilizó hace varios años, o bueno, alguien la utilizó hace varios años como parte del tratamiento de la malaria. No tenía que ofrecerle a las personas para tratar la malaria, y lo que hizo fue agregar 3 gotas de clorito de sodio a una solución mineral, se las dio a beber, y lo que reporta es que aparentemente todos los síntomas se quitaron milagrosamente, inmediatamente, y pues bueno, desde ahí esto se volvió como la panacea, ¿no? Incluso se trató de llegar con la FDA para hacer una propuesta, pero la realidad es que nunca hubo un ensayo clínico, nunca hubo más allá de esas personas a las que se les dio esta solución de clorito de sodio y que aparentemente respondieron bien. No hubo ningún control, por lo tanto, pues se desechó por completo. Y pues como pasa cuando no hay evidencia científica, lo que se hace es recurrir a la fe, y pues este personaje más bien fundó su iglesia y se dedicó a distribuir este producto. Y este es como el inicio, como la madre o el origen del que ahora se está comercializando como el dióxido de cloro, que ha salido en varios videos. Un alemán es el que se encarga de mostrar supuestas pruebas de cómo ha beneficiado a la gente y cómo la ha ayudado a algunos a prevenir y a algunos incluso se han atrevido a decir que a curar el COVID. En América del Sur, principalmente Perú, Bolivia, dióxido de cloro es un problema fuerte, ya que son muchos la población que ha recurrido a su uso, y pues son en ellos donde se ha visto precisamente todos los efectos por la intoxicación por dióxido de cloro, que van desde la insuficiencia respiratoria,
alteraciones cardíacas, hipotensión, insuficiencia hepática, anemia y vómitos y diarreas graves que llevan a un desequilibrio hidroelectrolítico. Reacciona con los tejidos humanos una vez que se ingiere y provoca una irritación de boca, es decir, nuevamente produce un efecto cáustico, irritación en el esófago e irritación en el estómago, es decir, es un cuadro severo. Con esto se presentan náuseas, se presentan vómitos, se presentan diarreas y provoca también cambios hematológicos, produciendo una intoxicación que se conoce como metahemoglobinemia, que es uno de los cuadros más comunes que han presentado los pacientes que lo han consumido. Si esto, en lugar de ingerirlo, lo inhala a través de nebulizadores, como también se está comercializando, lo que genera es un edema pulmonar. Hay broncoespasmo, hay una neumonitis química, edema de glotis, y pues también puede llevar a la muerte si la exposición está muy por encima del valor límite o del valor recomendado. Esta exposición prolongada, es decir, hablamos a lo mejor de una dosis más pequeña, pero de una manera más crónica, puede dar lugar a bronquitis crónica, a erosiones dentales, incluso por el daño o por la potencia del efecto cáustico, y pues falla en todos los órganos que habíamos mencionado. Ya hemos comenzado a escuchar noticias, ¿no? Quizá esta fue de las primeras que se empezaron a escuchar, de muere un niño de 5 años en Argentina al que sus padres le dieron el dióxido de cloro. Lamentablemente, mucha de esta evidencia ni siquiera es suficiente y la verdad es que cada vez pareciera que se extiende más su uso. A pesar del precio, incluso existen varias páginas por internet, a pesar de que se ha prohibido ya su venta, al menos en plataformas como Amazon, donde el precio va desde los 8 hasta los $30. Y pues bueno, se ha recurrido a una serie de campañas donde se trate de desestimar su uso, de insistir en la población de que corren más riesgo al consumir el dióxido de cloro que con el COVID mismo. ¿Qué es la metahemoglobinemia? Que es uno de los efectos que mencionábamos con el dióxido de cloro. Aquí lo que tenemos es un estado alterado de la hemoglobina, en el que el hierro que contiene el grupo hemo es oxidado por un agente oxidante externo en lugar de ser oxidado por el oxígeno que se obtiene de la respiración, y al oxidarse por este otro agente, la hemoglobina es incapaz de transportar y de entregar el oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, esta hemoglobina permanece en su forma oxidada o férrica en lugar de su forma reducida o ferrosa. Este fenómeno va a ser mucho más evidente entre mayor sea el porcentaje de metahemoglobina. Existe de 1 a un 3% de concentración o de nivel de carboxihemoglobina que se considera normal. Sin embargo, conforme va aumentando ese nivel de concentración, vamos a tener una serie de efectos y por supuesto podemos llegar hasta la muerte cuando tenemos concentraciones de metahemoglobina por arriba del 70%. Cuando la concentración va de 3 al 15, lo que tenemos es un paciente únicamente con cianosis, ¿no? Que es lo que a veces puede dejarse de lado en la exploración física o cuando se hace de manera consciente, pues en realidad es lo que nos alerta sobre el diagnóstico. ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando yo identifico a un paciente que por consumo de dióxido de cloro desarrolló metahemoglobinemia? Pues lo primero va a ser suspender por completo al inductor de la metahemoglobinemia, que en este caso sería el dióxido de cloro. Hay que dar tratamiento de soporte inicial, siempre la vía aérea va a ser lo primero que hay que garantizar, oxígeno suplementario, una intubación o incluso el empleo de ventilación no invasiva si es que contamos con esto y que el paciente es candidato. Si los niveles no son mayores a un 30%, es decir, una vez que se solicita la concentración de metahemoglobinemia, en las primeras 24 o 36 horas puedo tener una resolución. Sin embargo, si el nivel sí está por arriba de ese 30%, pues puedo tener todas las manifestaciones de inestabilidad hemodinámica, cambios neurológicos, cambios metabólicos, falla renal, falla hepática, y muchas veces se requiere del antídoto, que en este caso es el azul de metileno. El dióxido de cloro no solamente está, digamos, en una presentación para ingerir. La verdad es que también se está comercializando esta famosa tarjeta sanitizante. Igual en un inicio se vendió mucho por las plataformas como Mercado Libre o como Amazon. La FDA ya prohibió que esto se hiciera. Pero lo que se decía es que esta tarjeta liberaba cierta concentración o cierto nivel de dióxido de cloro, que al tenerla colgando en el cuello actuaba como un escudo protector
que no permitía que ningún virus o bacteria se acercara a nosotros, ¿no? Porque, digo, esto también es importante aclararlo. Dióxido de cloro no se está vendiendo únicamente para manejo del COVID, es ahorita como el producto estrella, ¿no? Como el blanco estrella. Pero en sí se dice que puede atacar a todos los virus y todas las bacterias, incluidas desde la conjuntivitis hasta el VIH. Pues lo mismo pasaba con esta tarjeta sanitizante. Creaba un escudo protector que no permitía que se te acercara ningún tipo de virus, ningún tipo de bacteria, pues con esto estabas prácticamente libre de todas las enfermedades. Por supuesto que no existe ninguna evidencia que respalde que el uso de esta tarjeta sea cierto, que ofrezca todos esos beneficios, y pues en realidad su escudo protector es casi tan equiparable como el famoso detente que nos sugirió nuestro presidente de la República en un inicio de la pandemia. Ha sido fuerte de su poder. ¿Qué pasa entonces con el dióxido de cloro? Está dando tantos problemas, hay tantas muertes asociadas ya al consumo de dióxido de cloro, que ya no basta únicamente con sugerir que no se use, sino que si alguien te lo indica y posteriormente algún médico o alguien más te hace entender que no es lo correcto, se puede levantar incluso una denuncia sanitaria ante COFEPRIS para evitar que pues, los charlatanes se sigan aprovechando de toda esta situación. Esto no termina aquí, estos son como los coronamitos que hasta el momento tenemos, pero coronavirus todavía nos va a dar para mucho más. Y en el ámbito de la toxicología, no me queda la menor duda de que por supuesto todavía vamos a tener mucha más tela de dónde cortar. Recientemente en la Ciudad de México les repartieron este kit, que es el kit médico COVID-19. Incluye termómetros, cubrebocas, unas tabletas de paracetamol, gel antibacterial y un instructivo para cuidarte a ti y a tu familia. Pero como plus, también le agregaron un té. Los defensores de la herbolaria, de la fitoterapia, pues dijeron que era un té sencillo, que reunía recursos naturales del país, con la finalidad, pues, de promover el uso de la herbolaria, de los conocimientos de nuestros ancestros, y que, pues, al final del día lo único que se busca es un té que reduzca la respuesta inflamatoria, que hidrate y que fortalezca el sistema. La realidad es que no sabemos qué es lo que tiene ese té. Sería muy bueno que pudiéramos saber cuáles son las plantas, cuáles son los compuestos que este te incluye, pues de esta forma podríamos saber también qué es lo que nos espera. Lamentablemente tenemos la idea de que la herbolaria es completamente inocua, de que las plantas o todo aquello que es natural, por ser natural, no nos va a causar ningún problema. La realidad es que la herbolaria es una de las principales causas de hepatotoxicidad porque las plantas tienen sus propios compuestos y los efectos que nos den van a depender de la concentración, van a depender de las plantas que se combinen para fabricar estos tés y por supuesto también de la interacción que tenga con los medicamentos que cada uno de los pacientes o de los usuarios de estos té tenga. Así que por lo tanto, seguramente en un futuro escucharemos hablar un poquito más de este famoso té y de todo lo demás que nos propongan como manejo del COVID. Es importante que, sobre todo como parte del sistema de salud, médicos, enfermeras o todos los que estamos involucrados en lo que es tratamiento, pues tengamos muy claro que la verdadera guía o los dos pilares fundamentales para que nosotros podamos recomendar un tratamiento deben de ser en primer lugar el sentido común y en segundo lugar la evidencia científica. Si un estudio no está lo suficientemente bien sustentado o no tenemos las bases para poder recomendar cierto medicamento, lo ideal es no hacerlo, es mejor esperar hasta ver qué es lo que se puede presentar y evitar correr riesgos innecesarios.